Las personas que dicen, yo quiero caminar en el poder sobrenatural de Dios, yo quiero servir a Dios, necesitas entender ese principio, que la eternidad invade el tiempo, ¿va? Así que te la voy a dejar picando. Y el día de hoy no traigo una serie, traigo un mensaje, un shortcut, un mensaje corto, así tipo podcast, directo al grano, a la mentalidad y al corazón de cada uno de ustedes. ¿Cuánto lo quieren? Sí, es más, de hecho también he estado pensando, y oren por eso, tengo ganas de abrir mi canal, mi podcast en Spotify, ¿no? Así que oren para que Dios me abra los tiempos, para que todo se pueda dar y poder mandar ese mensaje. Y yo espero que al menos los 200 que están por acá, los más de 150, no sé cuántos ya somos, así como la gente en Santiago del Estero, la gente en Cañuelas, wow, Cañuelas, hijo. Yo necesito que la gente entienda que la eternidad está invadiendo el tiempo, porque hay que enviar personas a diferentes lados. Hay que enviar a gente a Cañuelas. Mira, una vez me tocó estar en una mentalidad que yo practiqué, pero que ya no más la practico. Era literalmente querer que las cosas me quedaran cercanas, me quedaran cortas. Pero cuando entendí la dimensión de Dios, imagínate, yo quería predicar, mi mentalidad era, quiero predicar aquí en mi colonia, en mi localidad donde yo vivía en México. Yo creía que eso era servir a Dios. ¿Y qué crees? Me sobredimensionó, la eternidad invadió el tiempo en mi vida y me trajo a Argentina. ¿Cuántos de ustedes creen que van a ser esa persona seleccionada para ser llevada a Cañuelas? Uno hace sus cálculos, uno dice, yo vivo en los polvorines y si sirvo el tiempo, el colectivo, el esto, mi calculadora espiritual, tiqui, 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 perfecto. Quiero que la Casa de Paz esté saliendo directamente del pasillo del tren de kilómetro 30, ahí enfrente la quiero. Granbur. Bueno, voy a hacer el sacrificio. 2 calles saliendo del vagón del tren. 2 calles. Gloria a Dios, Padre. ¿Estás entendiendo? Cañuelas nos quiere mandar el Señor, hijo. Mira, te voy a explicar esto por qué. Porque a lo mejor, yo no sé cuántos han ido de visita a otros ministerios, pero me ha tocado ver que en otros ministerios ni siquiera 16 nuevos pueden tener en un servicio. Tienes que entender lo que Dios está haciendo. Tienes que entender y despertar con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si lo quiere hacer con nosotros, lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Diga conmigo, Dios quiere usarme ahora. Amén y amén. ¡Wow! ¿Y sabes qué quiero yo? Yo quiero enviarte. Hay gente que envía de muy mala manera, muy lejos. Pero Dios sabe enviar de una manera totalmente diferente. Mira, porque el que te envía de muy mala manera, muy lejos, te envía sin nada. Pero cuando Dios te envía con unción, te envía con paternidad, te envía con cobertura, te envía con una palabra, te envía con una asignación. Diga, Dios me quiere enviar. Amén y amén. ¡Wow! Esto es maravilloso. Estaba Jesús con los misioneros, 70 dice la Biblia, que eran ¿cuántos? 70. Mira, la Biblia dice que cosas mayores haríamos, ¿sí o no? Sí. Lo primero que tiene que hacer este ministerio es tener 70 para enviar. Porque apenas llegamos a lo que Jesús hizo. ¿Sí o no? Para hacer cosas mayores necesita haber un estándar. Y Jesús es el estándar. ¿Sí o no?
Y si Él movilizó 70, lo menos que podemos hacer tú y yo es mover 70 personas. ¿Sí o no? ¿Cuántos van a hacer de esos 70? Anciano, anótamelos los que levantaron la mano, por favor. Después no quiero ay, no estoy ocupado, I'm busy. Estoy viendo la serie de Netflix. Estoy enquilombado en mi matrimonio que no puedo. ¿Estás acá conmigo? Fíjate lo que le dijo a esos 70. No lleves esto, no lleves lo otro, no lleves aquello, no lleves nada. Pero lleva lo que yo te estoy dando. Y dice que no les faltó absolutamente nada. ¿Qué te está faltando ahora? Tú tienes que entender que cuando eres enviado, las cosas cambian. Las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿Y sabes qué? Les dijo a esos que se enviaron, no lleves dinero. La gente está peleando por buscar el dinero. Y te digo algo, el Señor le dijo, no lleves dinero. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que entender que Dios ve en todas las áreas de cómo proveerte. Amén. ¿Estás acá conmigo? Dígale al lado, tú y yo seremos enviados a una casa de paz. Amén. Y amén. Eso es. Wow. Maravilloso. Qué ambiente, ¿vieron? Hermoso. Así que, para no hacerla más larga, ya me consumí 20 minutos de mi tiempo. Te voy a pedir exactamente 35 de tu atención absoluta. Más corto que una serie de Netflix. Así que no te preocupes, ¿va? Este es un shortcut para ti. El día de hoy quiero hablarte de algo bien importante. Te quiero hablar de relaciones que tienen que ser gestionadas. ¿Cómo gestiono mis relaciones? ¿Por qué tengo que hablarte de gestionar las relaciones? Porque tú tienes que entender que una de las formas en las que después de que Dios te sana del espíritu del rechazo, de la herida del rechazo, ¿cuántos fueron sanados de esa maravillosa serie del rechazo? Y después venimos hablando, en la siguiente serie hablamos de cómo vivir una nueva vida en Cristo, ¿sí o no? Y una de las fortalezas que nos entrega la palabra de Dios es la gestión de nuestras relaciones. Uno de los problemas que he visto mayormente enfrentadas a las personas cada vez que la ministramos, cada vez que nos paramos aquí en el centro a predicar, o cada vez que escucho los reportes de los ancianos, líderes de red, de cómo está operando la iglesia, cómo está operando en su forma de ser, me doy cuenta que hay una debilidad. ¿Hay una cómo? Y cada vez que esa debilidad se intensifica, se vuelve una oposición. Entonces mi responsabilidad es que para ti debo de sacarte de esa debilidad, para que en eso no se convierta en una oposición más grande. Mira que una de las cosas es que no sabemos gestionar las relaciones. No sabemos hacer una correcta gestión, un correcto manejo de nuestro relacionamiento. Me ha pasado que de repente sirviendo, hay una persona que de repente se enoja con otra porque no le gustó la forma en la que se condujo la otra. Y así sucesivamente. Puede suceder en la casa que de repente el hijo se molesta con mamá, se molesta con papá, se molesta con el hermano, con la hermana. Y de repente resulta ser que lo bien que venía, lo acelerado que venía una persona en el espíritu, de repente, ¡pum!, entró en debilidad. Cayó en debilidad. Puede ser que de repente entre hermanos resulta ser que inclusive entre gente madura me ha pasado que de repente está todo bien y de repente un pequeño, así como dice el Chavo del Ocho, se me chispoteó. A alguien se le chispotea y de repente, ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque me he dado cuenta que las personas no saben gestionar relaciones. La palabra de Dios, la Escritura, nos enseña perfectamente a gestionar relaciones. Y la gestión comienza haciendo un análisis de nosotros mismos. ¿Sabes por qué nos sentimos perturbados o nos sentimos
incentivados al enojo, nos sentimos, porque déjame decirte que el enojo es una emoción, pero para que esa emoción se active necesita un incentivo. ¿Necesita cómo? Para algunos ese incentivo puede ser una mala cara, un tono de más de cómo te habla alguien, puede ser inclusive un gesto, puede ser una palabra comunicada a través de comunicar corporalmente. ¿Cuántos saben que existe la comunicación corporal? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, vamos a hacer rápidamente un ejercicio de comunicación corporal. A la cuenta de 3, usted va a voltear con el de atrás y le va a hacer así. ¿Por qué no lo hicieron? Falta de contar, ¿no? Va. 1, 2, 3. ¡Ay, te dio la espalda! ¡Me voy de la iglesia! Porque me dio la espalda. ¡Ay! ¿Cómo cayeron, viste? ¡Pah! Y a veces así nos pasa. La persona quería comunicarte algo positivo, pero un pequeño estar fuera del timing, fuera del tiempo, te hizo creer, te hizo pasar un mal momento. Y eso, ¿sabes por qué es? Porque no sabemos gestionar relaciones. Pudiste haber querido brindar una alegría, como sonreírle, pero resulta ser que en el momento en el que tú lo querías hacer, la persona inconscientemente hizo como el ejemplo que te acabo de dar. Diga conmigo, tengo que aprender a gestionar relaciones. La Biblia nos enseña que en algún momento, una de las cosas cuando empieza a predicar Jesús es la gestión de relaciones. ¿Y cómo comienza eso? Hablando de la gestión de relaciones, yo te lo estoy dando en un término técnico. Pero la realidad es que Jesús agarra cuando empieza a predicar y dice, ¿alguien tiene una bronca con su hermano? ¿Alguien tiene un problema con su hermano? Y dice, tome su ofrenda, déjela delante de la presencia de Dios allí en el altar, en el alfolí, y vaya con su hermano y reconcíliese. ¿Y cómo? Y pocas veces en lo práctico he visto esa gestión de relaciones. Diga conmigo, Jesús me da una impartición para gestionar relaciones. Fíjate que la gente se centra tanto en el hecho, en las causas que generaron el daño, que en ver que Jesús lo que quiso formar de su iglesia fueran personas que pudiesen gestionar relaciones. Porque una persona que sabe librar la barrera que genera el enojo o la ira es una persona que se va a volver capaz de gestionar relaciones. La iglesia, uno de sus propósitos, una de sus virtudes es gestionar relaciones. ¿Es gestionar cómo? Pero resulta ser que parece ser que la iglesia parece un centro de emergencia llamado bomberos, que necesitan que sea un 911 tac, tac, para marcar y decir, pastor, mentor, anciano, líder, tengo un fuego que no puedo apagar. Cuando hay gente que lo habla, porque ¿sabes qué es el peor de las tragedias en la iglesia? Que ni siquiera ante una emergencia en la gestión de relaciones saben levantar el 911. Y la gente se va, sufre y padece por no saber gestionar relaciones. Déjame decirte que toda relación trunca, toda relación que no se trabaje aún hasta para despedirse, es un problema que seguirá dañando el cuerpo de Cristo. ¿Están acá conmigo? Entonces, ¿cómo comienzo? La pregunta es, ¿cómo comienzo a gestionar las relaciones? Y aquí entro en materia. Quiero que me pongas en pantalla
Romanos capítulo 12, verso 16. Todo este capítulo, si usted lo empieza a leer, habla de los deberes cristianos. Diga conmigo, deberes que todo cristiano tiene que practicar. Solamente me voy a centrar en estos últimos versículos de este pasaje, porque para eso usted va a entender por qué a las personas les titulamos en este ministerio, antes de darles la posición de líder, los regresamos a ser unánimes. Y digo, más que regresarlos, los potenciamos. Aprenda esto. Romanos capítulo 12, verso 16. Dice, unánimes. ¿Cómo? Unánime. Dígale al lado, unánime. Unánime. Me encanta esa palabra. Unánime. ¿Cómo? Unánime. La primera capacidad para gestionar relaciones es precisamente lo que hemos querido amar en el ministerio. Personas que sean unánimes. Un unánime es una persona capacitada, escuche bien esto, capacitada para gestionar relaciones. Dice ahí, unánimes, ¿cómo? Entre vosotros, ¿cómo? ¿Qué está diciéndonos? Nosotros, Pablo nos está dando la virtud de decir que nosotros somos capaces de tener un mismo pensamiento. ¿Un mismo qué? Dice unánimes entre vosotros. Y luego dice punto y coma, no altivos, sino asociémonos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo empieza el proceso de no saber gestionar una relación? Comienza cuando literalmente nuestra opinión, lo que nosotros queremos decir, es más importante que escuchar. ¿Por qué? Porque ahí entra el enojo. ¿Qué factor tiene el enojo en esta situación? Mira, el enojo es el encargado, número uno, de gestionar áreas para que las personas podamos salir adelante. Escucha bien esto. Hay gente que usa el enojo para hundirse. ¿Para cómo? Pero el enojo es una virtud para sacar de adentro de las entrañas la capacidad para sobresalir. Para eso Dios nos dio el enojo. Porque curiosamente el enojo a nivel clínico muchas veces puede inyectar un poco de adrenalina en el torrente sanguíneo y de repente por eso la gente cuando está enojada siente el corazón que hace. Y ni qué decir de los airados, porque ya cuando estás airado, ¿están acá conmigo? ¿Alguna vez alguien ha estado enojado? Yo sí. Yo sí te puedo decir que yo he estado enojado y al día de hoy uso la emoción del enojo para potenciarme. ¿Para cómo? Para potenciarme, para volverme mejor cada día. Hay gente que elige el enojo para volverse peor cada día. Por eso la gente cuando he escuchado acá en Argentina dice, me tiene podrido. No estás entendiendo, mi hermano, por qué Dios está usando el enojo y por qué Dios te dio en tu alma esa emoción. ¿Estás acá conmigo? Así que te sigo leyendo. Mira, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Verso 17 dice, no pagues a nadie, ¿a cómo? A nadie mal por mal. Dígale a nadie, al de al lado, no pagues, inclusive a mí, te lo repito, inclusive a mí, inclusive al de al lado, inclusive al de adelante, mal por mal. Y dice ahí, procurad lo bueno. ¿Pero cómo?
Gestión. Cuando uno está en la gestión de las relaciones, uno verdaderamente está en la virtud de procurar. ¿Y qué dice que tenemos que procurar? Lo bueno delante de todos. Diga conmigo, lo bueno delante de todos. Luego dice verso 18, pónmelo en pantalla, hijo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, Señor Jesús, durante estos próximos 15 minutos, yo recibo el poder, la unción, el fruto de la paz, para que a través de mi vida yo pueda estar en paz con todas las personas, en todo lo que dependa de mí. Amén. Ahí comienza la gestión. Una de las cosas que no tenemos o que nos hemos olvidado muchas veces como creyentes es que no podemos dejar a la ligera estar en paz con todos los hombres. Porque el deber nos lleva a que debemos de trabajar la gestión de esas relaciones. Debemos, ¿cómo? Trabajar la gestión de esas relaciones. Por eso dice ahí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Sabe qué descubrí en la gestión de relaciones? Que casi el 99,9% depende de nosotros. Muchas gracias. El 99,9% no depende del que nos hizo algo. Depende de nosotros. ¿Depende de quién? Es que me dejó, pastor. Es que me abandonó. ¿No vio lo que me hizo? Y queremos convencer al pastor de aquello que nos hicieron, de aquello que nos pasó, de aquello que nos aconteció. Casi queremos decir, Dios, baja ahora mismo y dile porque no me entiende. Cada vez que una persona sienta querer bajar a Dios de todo lo que está haciendo allá en la eternidad, levantarlo de su trono para que de una manera descienda y se plante y te diga, a ver, ¿qué pasó? Dime, platícame lo que sucedió. Te voy a escuchar. Y la retórica o la narrativa tiene que ver con convencer a otro para que esté asociado contigo, para darte la razón de sí, tienes razón, tú no tuviste ningún problema, esa persona es la culpable. ¿Tú crees que Dios va a bajar para hacer eso? Pero resulta ser que como cristianos queremos que Dios siempre nos dé la razón. ¿Y sabes qué? Si Dios tuviese que bajar y Dios fuera un coach, te diría, te voy a llevar el curso de relaciones fuertes, de relaciones de pacto, de relaciones poderosas. ¿Estás entendiendo? Porque no te estoy diciendo que Dios no va a dejar de ver lo que el otro hizo, pero sí te va a decir, ahora te tengo a ti para trabajar lo que tú necesitas. Porque a él no lo tengo para trabajarlo, pero a ti sí te tengo para trabajarte. Entonces la gente, las personas dicen, yo no me congrego porque él no cambió.
ella no cambió, el otro miente, el otro hipócrita, el fulanito allá mentiroso, el engañador, el esto, lo otro, aquello. Y Dios dice, ¿quién está ahorita conmigo? Tú, lo que tengo que hacer no es con el que está allá, es contigo. Es contigo. Por eso en la gestión de las relaciones, si usted discierne, empieza a entresacar lo que está acá, empieza a hablarlo en primera persona, unánimes. No os venguéis, no hagas esto, no hagas lo otro. Lo empieza a hablar en primera persona porque en ese momento está contando contigo. Si es posible, ve esta tremenda recomendación. Yo me imagino que si él estuviera sentado ahorita o estuviéramos platicando él y yo en un cafecito, el todopoderoso, el gran yo soy, y yo que soy chiquitito al lado de él, pero que soy grande gracias a él. Estoy seguro que él me diría, Carlos, en cuanto dependa de ti. Y nada más cuando me diga eso yo digo, uy, ya. Me desarmó, hijo. Me desarmó todos los argumentos que tenga que yo refutar para explicar el acontecimiento, el daño lateral, el daño colateral que a veces uno tiene en las relaciones. ¿Por qué hay daños colaterales, sabes? ¿Cuál es un daño colateral? De esas veces que llegaste a tu casa y tus papás ya estaban enquilombados, embroncados y te tocó de rozón también. Daños colaterales. ¿Alguien ha vivido un daño colateral en la familia? Yo sí. La pregunta es, ¿por qué también me pongo a la misma altura que ellos? ¿Sabes por qué? Porque no identifiqué que era un daño colateral. Y llegamos acá, ay, todos victimizados, todos tóxicos, todos enfermizos. Ay, no, es que mi familia nunca cambia, es que mi padre y mi madre hacen esto, es que lo otro, es que aquello, es que allá, ¿sabes qué? Y empezamos a escuchar correctamente lo que nos empieza a decir la iglesia y decimos, daño colateral. Y resulta ser que de repente nos dicen, es que no me entienden. ¿Sabes qué? El problema no lo iniciaste tú, pero tú quisiste cargar el problema que no era tuyo. Y eso es diferente, y eso en sí solo es una mala gestión. ¿Eso cómo? ¿Alguien de ustedes ha hecho una mala gestión? Yo sí, hasta que maduré. ¿Cómo maduré y salí de una mala gestión operativa de mis emociones, de las circunstancias en las relaciones interpersonales? ¿Qué tipo de relaciones interpersonales? Las de familia principalmente son las número uno con las cuales tenemos daños y perjuicios por padecer sufrimiento, por cuestiones de muchas cosas. Pudieran haber sido económicas, pudieran haber sido familiares, una cuestión de padre y de mamá y papá. Yo tuve, por ejemplo, un daño colateral. Te lo voy a platicar porque hay mucha gente que apenas les estoy identificando la cara y que tengo que platicarles para que conozcan un poquito de mi testimonio. A mí me tocó experimentar violencia en casa. Parte de esa violencia me llevó a mí en un efecto colateral a vivir de mucho estrés, lo cual activó mucha ansiedad dentro de mí. Cada uno posiblemente lo ha gestionado diferente. Hay personas que se volvieron violentas, en mi caso no. Todo el enojo que había me volvió una persona introvertida. Después de ser muy extrovertido me volvió introvertido, me volvió así, me hizo chiquito, de tal manera que ya no quería destacar. Y esa ansiedad paulatinamente me empezó a llevar a hacerme un daño porque empecé a tener una opinión negativa de mí mismo. Entonces, cuando uno no sabe gestionar el tipo de relaciones en las que uno está experimentando, puede pasarte como a mí, que puedes empezar a desarrollar una idea u opinión, mejor dicho, una opinión negativa de ti mismo. Y entonces empiezas a desarrollar esa idea u opinión negativa de ti mismo y progresivamente, como ves que en tu entorno solamente hay abusadores
que se aprovechan de la debilidad, de la falta de carácter, que te pueden aprovechar de que eres una persona que trae daños, sufrimiento. Entonces, literalmente empieza el proceso del enojo, la ira y la contienda. ¿Qué empieza? El proceso del enojo, la ira y la contienda. Si yo te pregunto, ¿cómo crees que las familias viven en Argentina? Tus vecinos. Casi la mayoría de las personas que hemos entrevistado nos dicen, no, es que una contienda, una violencia que se vive en las casas. A mí me ha tocado, donde yo vivo, tengo unos vecinos que literalmente, cuando le toca el gritadero, mamá mía, se aloca la calle, hijo. Pero se aloca en serio. Gracias a Dios no llegamos al tiroteo como en otros lugares, que se llega y hay alguien bien, que se siente como que todavía vive en el lejano oeste, o que se siente apache, ¿no? Porque solamente los apaches, ¿cómo resolvían las cosas? A arco y a flecha, pum, pum, luego atacar. Acá parece lo mismo. Parece que todavía no hemos madurado, no hemos crecido, no hemos evolucionado, porque todo lo queremos resolver desde un lugar de violencia. ¿Y sabes qué es lo único que refleja? La mala gestión de nuestras relaciones. Entonces, una vez que te planteé la situación problemática, la respuesta de Dios para este tipo de cosas es aprender a gestionar relaciones. ¿Cómo comenzamos, pastor, en ese proceso de gestionar bien nuestras relaciones? Dice ahí verso 18. Si es posible, en todo lo que dependa de ti, todo, pero todo, empieza a estar en paz con todas las personas. Dios comienza a trabajar con nosotros desde un ámbito de paz. Si tú no estás en paz, al primero que lo va a poner es decir, relax, ponte relax, tranquilo, entra en paz, es a ti, no a los demás, no a la circunstancia, es a ti. Número 2, luego dice ahí, verso 19, dice, no os venguéis, ¿cómo? Nosotros mismos, no. Es decir, la gestión interior tiene que ver con que tú y yo, o cualquiera de nosotros, no tengamos pensamientos de venganza. Porque donde hay venganza, hay contienda. Y la Biblia dice, donde hay contienda, hay soberbia. El problema de hacer contienda es que la Biblia dice, somos personas que tenemos soberbia. ¿Tenemos cómo? Soberbia. Entonces dice ahí, no os venguéis vosotros mismos. Y fíjate cómo te habla, qué lindo te habla, ve cómo empieza a gestionar las relaciones Dios. ¿Tú cómo le hablarías a una persona que está iracunda o está enojada? ¿Te pones más violento, más loco? ¿Verdad que no? Fíjate cómo Dios habla a una persona que ya sabe que puede tener pensamientos de venganza. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos. Ves a tu esposo, ves a tu esposa toda encalentada y ahorita vas a ver por qué Dios me puso como cabeza. Usamos hasta la posición de Dios para someter. ¿Estás acá conmigo? Pero ¿cómo empieza a gestionar Dios las relaciones? ¿Cómo le empieza a hablar a alguien? ¿Cómo empieza a administrar su corazón? Dios, amado mío. Esposas, ¿dónde están las esposas de las mujeres acá? Que Dios las creó, las diseñó. Ayer estaba en una boda casando aquí mismo en este precioso altar. Y le hablaba a esa futura esposa, hoy ya esposa, le decía, tú tienes que ser una mujer de inspiración. Dios te puso a ti para inspirar. ¿Para cómo? Entonces,
Preciosas hijas de Dios, ¿dónde están las preciosas hijas de Dios acá? Tú tienes que ser esa mujer que hable así, amado, mi amor. ¿Lo ves que viene todo violento del trabajo, todo chuki? Todo estresado, casi le da el ACV, tiene acá la... Y lo primero que piensa, ay, otra vez este. ¿Cómo dice el Señor que tienes que hacer la gestión? Mi amor, dulzura. Porque eso qué es, en cuanto dependa de quién. My darling. Y lo peor que puedes hacer es preguntarle, ¿cómo te fue? No, no preguntes cómo te fue. My darling. En ese momento tienes que decirle, tú eres el más guapo de todos. You are handsome. Tú eres mi rey. Abrázame. Abrázame más fuerte. Gestión de las relaciones. No podemos ministrar si no aprendemos a gestionar relaciones. Hay gente que dice, yo no voy a servir nunca. Pues claro, porque tu problema es que no es que seas malo para servir, sino que tienes un problema en que no sabes gestionar relaciones. Es que yo no puedo cambiar lo que está en mi casa. Claro, porque tienes un problema que no puedes gestionar relaciones. Entonces dile al lado, no, mejor no, porque tal si es otra persona que no conoces. Mi amor, al rato crea un lío aquí en la iglesia. ¡Me estás engañando! Mi papá, déjame platicarte, esta está muy buena. Mi papá no fue el primero en ir a la iglesia. Pero mi mamá sí, yo conozco la iglesia cristiana producto de mi mamá, se empieza a congregar. Y la iglesia le quedaba rete lejos. Entonces, por ende, el transporte, todo eso, un domingo regresaba como a las 3, 4 de la tarde. Y mi papá llegaba y decía, seguramente ya sale con el pastor. ¿Están acá conmigo? ¿Están acá o no? ¿Están acá o no? Luego tenemos un pensamiento de contienda. Y todo pensamiento y emoción que se conecten de esa manera para crear esa contienda, automáticamente nos está dando el resultado de que esa persona no sabe gestionar relaciones. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¡Ah, qué dulzura! ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sabes por qué yo lo amo? Porque Él me enseñó a gestionar relaciones. Y dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Una persona que tiene un alto expertise o la mejor experiencia en la gestión de relaciones sabe dejar lugar a la ira de Dios. No se venga por sí solo. Entras a la iglesia, ves al ujier que te trató mal y la próxima vez. Si vienes, porque si no vienes, ya sabemos por qué. No es que alguien te trató mal,
Claro, ¿sabes por qué? Porque en la vida tenemos que entender que puede haber personas que nos pueden tratar mal, pero el problema no es que te traten mal, el problema es que tú no sabes gestionar. ¿Qué es peor aún? ¿Qué es cómo? Peor aún. Dígale, es peor. Es peor evidenciar que no supimos gestionar una relación. Y entonces, ¿cómo dice ahí? Porque escrito está. Mira, esto es una elegancia absoluta. Después de que Dios te está ministrando el corazón, te pasa un término legal. Escrito está. Es decir, esto no me lo puedo saltar, lo otro sí. ¿Están entendiendo? Esto no me lo puedo saltar, lo otro sí. Porque escrito está, ¿qué? ¿Qué está escrito? Mía. ¿Cómo? Mía es la venganza. Yo pagaré. ¡Wow! ¿A alguien le gusta que lo inviten a un café, a tomarse un trago? Eso sí les gusta, ¿no? Hay una bebida que es para los que no están sanos, ¿no? Sin sano. ¿No? No me hagan hablar. Y dice, ¿cómo sabe este mentor? Tengan cuidado con este mentor, por favor. Dice que qué elegancia la que tengo yo. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y luego dice ahí, así que si tu enemigo, vean cómo cambia radicalmente y empieza a posicionar las cosas y empieza a hablar de un término llamado enemistad. ¿Cómo? Enemistad. Cuando la persona o lo que observa a Dios, que ve que esa persona literalmente se aferra al proceso de la contienda, Dios ya no ve dos personas que pueden estar unidas. Lo que Dios observa y lo llama y lo titula de la siguiente manera es enemistad. ¿Cómo? Enemistad. Y le dice así, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Estás en el marido, con la marida, que se haga el solo. ¿Cómo? Que se haga el solo. Le haces pagar factura. ¿Cómo? Haces que pague la cuenta. ¿Estás acá o no? Porque a ti no te gusta pagar la cuenta. ¿Están acá conmigo o no? Entonces Dios dice, tienes un problema de gestión. Y dice, la forma en la que yo te puedo llevar a sanidad, la que te puedo mantener sano y equilibrado, es da, sirve. Y entonces mientras que está la bronca en el matrimonio y sientes como que esa persona ya es tu enemigo, tiene hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer. ¿Cómo? Dele de comer. Dele de comer a los hijos. Dele de comer. Dele, ¿cómo? El jefe estaba, el supervisor estaba violento ese día. Parece ser que le hizo daño el café que se tomó, ese café todo rancio que se pueden tomar los jefes a veces en el trabajo. Y estaba todo violento, enfermizo, tóxico. Lo mejor que puedes hacer es, dale algo literalmente que calme su hambre. ¿Qué acabó? Que calme su hambre. Y luego dice, si tuviese sed, ¿qué dice? Dale, llévale.
Y dice ahí, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice ahí, díganlo todos conmigo, no seamos vencidos de lo malo. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Y termino con esto. El enojo es una emoción que nosotros no podemos apagar o suprimir. Apagar o suprimir. Una de las cosas que hacían muchos cristianos anteriormente era querer apagar o suprimir el enojo. No. Solamente gestiónalo. ¿Por qué debemos de aprender a gestionar el enojo? Porque si nosotros no gestionamos el enojo, abrimos la puerta a la ira. ¿A la cómo? Y la ira es peligrosa. Te voy a dar 2 últimos versículos para poder terminar lo que el día de hoy te quiero hablar. Dice así, Efesios 4:26, póngamelo en pantalla por favor. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el enojo llega un momento en el que pasa de ser un enojo a ser una calentura. Hay personas que son bien calentones acá, ¿sí o no? Es más, casi la mayoría de las personas dicen, soy recalentón, que no me busquen, porque me encuentran. ¿Están acá o no? Allá al fondo, ¿están ahí? Allá al fondo. Allá. Los de multimedia. También. Dice, airaos, ¿pero qué? Pero no te equivoques. O sea, no erres al blanco. No falles al blanco. ¿Qué está diciendo? Hay un diseño específico del cual yo hice, que el Dios Todopoderoso creó, que nos ayuda para potenciarnos, pero la clave es, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, no lo pongas a servir. ¿Cómo empieza todo esto? La mala gestión. Empezamos a alimentar en nuestra cabeza un pensamiento tras otro. Ta, 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 ta. Y pasas de estar así a estar así. Y un día lo manejas y dices, bueno, ya me calmé. Señor, me calmé. Me detuviste. Hay gente que le da gracias a Dios, me detuviste. Déjame decirte que Dios no te va a detener, ¿sabes por qué? Porque Él mismo te está diciendo, tu responsabilidad emocional es no poner el enojo a calentarse. Es no poner el enojo ¿a dónde? A calentarse. Y ahí estás. Le metes un pensamiento, le metes otro, 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 le metes otro. Hasta que llega un momento en el que te convences. ¿Están acá o no? Siento, como dice Cristín Di Clairo, una nube de distracción. Alabanza, por favor. Entonces, número 1. Toda la gestión de las relaciones comienza con la responsabilidad emocional. Número 2, la gestión de relaciones comienza
cuando comprendemos quiénes somos y que el enojo no es para destruirnos, sino más bien es para potenciarnos. A eso se le llama ira santa. Dios tiene ira. ¿Alguien puede creer que el mismo Dios que es amor también se presenta y dice, tengo ira? Eso sería como desproporcionado, ¿no cree usted? Ese mismo Dios que se presenta como yo soy amor, es el mismo Dios que está diciendo, mía es la venganza. Parecería normal e inusual que nos presentaran continuamente un Dios de amor, pero también un Dios que es muy violento. Pero no es la violencia ni es la ira la que el ser humano practica. Es una ira totalmente diferente a lo que el ser humano ha practicado. Es una ira que ni siquiera alcanzamos a dimensionar cómo funciona y cómo es ejercida, bajo qué parámetros. Sin embargo, de esa misma naturaleza es que Dios nos creó. Es como que Dios nos creó. Esa misma naturaleza fue la que nos proporcionó esa habilidad y esa capacidad. ¿Me están comprendiendo? Entonces, por eso es que cuando nosotros venimos de un proceso de el pecado, la caída, debemos de madurar y debemos de desarrollar nuestro carácter a base y a manera de gestionar bien nuestras relaciones. Y esa gestión comienza entendiendo el enojo. Que el enojo se puede convertir en la puerta a la ira. ¿La puerta qué? ¿La puerta qué? ¿Y qué es la ira? La ira tiene una siguiente definición, apréndetela. La palabra ira significa el descontrol o la agitación o la condición agitada de nuestros sentimientos. Pásame la coca que estaba allá al fondo, por favor, hijo. ¿Dónde está Alejandro? Tráeme mi coca, por favor. ¿Qué le pasaría a esta coca si yo ahorita en este momento yo la abro y la apunto para ustedes? Para que despierten, ¿no? Y yo hago esto. ¡Wow! ¿Qué dicen las personas cuando llegan a la heladera? Abren la heladera y ven la coca con toda esa espuma que está ahí. ¿Qué recomendación me dan ustedes? ¿La abro o no la abro? ¿Por qué? Porque ¿cómo? Su condición está así por fuera, pero está agitada. Progresivamente la coca parece ser que entra en su estado regular. Y es prácticamente indetectable, imperceptible que esté agitada. La ira es un espíritu que se posiciona en la persona y que lo lleva literalmente a no identificar o a que sea imperceptible que todas sus emociones, que toda su condición está agitada. Y basta una pequeña situación para que la pregunta es, ¿cómo usted controla una vez que esta presión empezó a salir por esta coca? ¿Cómo usted la maneja? ¿Qué es lo que hace? Vuelve a cerrar. La pregunta es, después de que la cerró, ¿eso resolvió el problema?
¿Sabes por qué? Porque de este ejemplo te quiero mostrar que es un espíritu que no se controla psicológicamente. Voy a pensar positivo. Me voy a calmar. Voy a poner mi lengua en el paladar. Voy a respirar profundo. Todo eso es cerrar la tapa solamente. Pero eso no cambió la condición. Porque si esa coca se vuelve a agitar, ¿vieron lo que pasó? Se creó más espuma que la primera vez. Cada vez que nosotros no sabemos gestionar, la ira seguirá tomando lugar una y otra y otra y otra vez en nuestra vida. Una y otra vez. ¿Cómo sé que la ira está en mí? Porque la ira no es ser más enojón que la última vez. No, la ira es estar atrapado en no poder resolver la condición agitada de nuestros sentimientos. Por eso es que la inevitable reacción de la condición agitada de los sentimientos es estar... Quiero amar, quiero cambiar, quiero que mi matrimonio funcione, quiero que mi vida funcione. Quiero que funcione alrededor sin yo cambiar lo que a mí me agita. No es asunto de cerrar la tapa. No es asunto, mujer, de bueno, no lo hablo y ya. No es asunto, varón, de esconderte y aislarte. No es asunto para todos nosotros de crearnos más actividades para romper el ciclo de la ira. El ciclo de la ira requiere que entendamos dos cosas para poder cerrar la puerta a la ira. A esa condición agitada, número uno, tenemos que madurar. Número uno, tenemos que ¿qué? Madurar. Porque los sentimientos solamente reaccionan a personas maduras. Número dos, tengo que cerrar la puerta a la ira. ¿Cómo cierro la puerta? Estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué significa esto? Que tu salud y tu paz mental depende solo de tu buena gestión. Deja de decir, por tu culpa me enojé. Tú me haces enojar. Tú eres el responsable de que yo estalle, de que yo explote. No, el único responsable eres tú de gestionarte a ti mismo. Si otra persona no se gestiona a sí misma, entonces ese no es tu asunto. Do your job. Haz tu trabajo. Haz tu trabajo. Do your job. Haz lo que tengas que hacer y gestiona tus emociones. Es que no me ayudas. Gestiona tus emociones. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hubiera podido gritar en la cruz: es que nadie me está ayudando.
Él tenía el derecho de ser un iracundo en la cruz. Él tenía el derecho de decir, me abandonaron, nadie me ayuda. Sin embargo, la correcta gestión le dio la habilidad de decirle a sus discípulos, a uno de ellos en particular, a donde yo voy, tú no puedes ir. Tú no puedes ir a la cruz, no puedes ir con alguien que te asista. Morir al yo no requiere asistencia. Es un asunto de responsabilidad emocional. Estaba Pedro, el discípulo de Jesús. Y ya Jesús estaba a punto de que fuera a la cruz. Y le dijo, mira, te garantizo que tú me vas a negar. ¿Y sabes por qué? Porque al lugar al que yo voy, tú no puedes ir conmigo. Usted tiene que entender que a ese lugar llamado responsabilidad emocional, nadie lo puede asistir, solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo te puede asistir ahí. Solo el Espíritu de Dios puede asistirnos en esa área. Solo el precioso Espíritu Santo. Por eso necesitamos un encuentro con el Espíritu de Dios. ¿Y dónde comienza la asistencia? Termino con este último versículo. Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, vea cómo empieza otra vez, te empieza a entablar relación contigo. Por esto, mis amados, ¿cómo? Dile al lado, mi amado, mi amada, mi hermano del alma, mi hermana del alma, mi hermano en la fe. Dile al de atrás, que tal vez no lo conoces, dile al de atrás, mi hermano, mi hermanita, te amo, I love you. Ah, no, esta fue la que me hizo una cara cuando entré. ¿Viste? Ni me saludó el pastor. Dice, por esto, mis amados hermanos. ¿Qué está diciendo? I'm feel in love with you. Yo estoy en amor por ti. Yo estoy como en amor por ti. Estoy en amor por ti. Lo que está diciendo, aprende a relacionarte. Aprende a estar en amor por otro. Aprende a estar en amor por otro. Por esto, mis amados, mis amados, mis amados, sean prontos. ¿Sean prontos para qué? I feel with love with you. Yo estoy en amor por ti. Y la primera evidencia de que tú estás en amor por otro es pronto para oír. ¿Qué me dijiste? Y eso, es que nunca me pones atención. Es que no hay nadie que me ponga atención. No. Si la otra persona no pudo estar en amor, tú aprende a escucharte. Porque tú tienes que estar también en amor por ti mismo. Por esto, mis hermanos, mis amados, todo hombre, toda persona, sea pronto para oír. ¿Sea qué? Abre el oído, porque la clave y la virtud de la gestión está en atender correctamente. Todo hombre, toda persona, sea tardo para qué. Cuando estamos agitados en la ira, hablamos lo primero que se nos viene a la emoción. Hablamos con emoción, no hablamos con seso. Hablamos con emoción. ¿Qué? ¿Ya no me quieres?
Hablamos con emoción. Sea pronto, ¿para qué? Para oír. ¿Tardo para qué? ¿Y tardo para qué? Si ponemos la definición, tardo para entrar en una condición agitada de los sentimientos. ¿Qué pasa si no soy tardo para airarme? Ya te dije, abrimos la puerta y hay dos tipos de ira. ¿Dos tipos de qué? Dos tipos de ira. ¿Cuál es la ira menos peligrosa de las dos? Ahí te va. Está la ira, la palabra ira en la Biblia se escribe de dos formas diferentes y por eso te lo quiero exponer. Por eso te digo que hay dos tipos de ira. Está la ira que se llama la ira zumos, así como la palabra zumo del limón, pero con una T al principio, zumos. Y la palabra zumos significa explosiva. ¿Cómo? Significa de golpe, de súbito. Entonces hay gente que tiene ira zumos, es explosiva, es de golpe, es de súbito. ¡Pum! De repente, ¡pum!, la cabeza se le nubló y empezó a violentarse. Empezó a pegar, revolvió el celular. Después de hablar, amados hermanos, amén, gloria a Dios, aleluya, lo que sea, sacó todo el éxito villero que trae por dentro. Sacó el, como decimos en México, el código postal. Todito. No te bajaron de cualquiera o de cualquiera. ¿Está acá conmigo? Esa es la ira zumos. Y déjame decirte, y esto es para que tengas inteligencia emocional, responsabilidad emocional, de acuerdo a los expertos en psicología, es la ira menos peligrosa. Pero ¿sabes qué? Es la ira donde las personas toman más las decisiones. Es donde las personas deciden divorciarse, es donde las personas deciden engañarse, es donde las personas deciden bajo un proceso de ira zumos. Es donde se rompen los negocios, es donde uno se va al bingo y se gasta todo, es donde de repente el hombre está enojado y se va al bar, se va con los amigos, invita toda la joda. Aparece el amigo buena onda que invita a todo mundo y siempre hay amigos que acompañan la ira, no acompañan la amistad. Son amigos que acompañan la ira de una persona. ¿Está conmigo? Esos no son amigos, esos están empoderando la enemistad. Y luego viene la ira más peligrosa. ¿Quieres saberlo? Se llama la ira orge. La palabra orge del griego significa la ira vengativa, también conocida como la ira acumulada. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos que no practican la explosiva? Que los cristianos, cuando no son transformados y tocados por el poder de Dios, practican la ira orge. Acumulan. Y después, ¡pum!, se borran del mapa. Porque acumularon. Y llegó un momento en el que el cuerpo y la mente ya no resistieron. Y entonces, ¡pum!, el matrimonio se va al cesto de basura,
La iglesia la mandamos al cesto de basura. ¿Qué voy a ver al líder? ¿Qué voy a ver al mentor? ¿Qué voy a ver al fulanito? No quiero ver a nadie. Estoy harto. ¿Sabes por qué? Porque acumulaste. Diga conmigo, la ira se puede acumular. ¿Y cómo sé que se puede acumular? Como la coca. Si ustedes no la hubieran visto que la agité y yo muy en buena onda llego, I love you, brother, te la regalo. Qué sorpresón se llevaría, ¿no cree usted? ¿Cómo está esta coca? ¿Alguien creería que yo la agité como vio usted que la agité? Porque se llama ira acumulada. Si yo la abro, ¿qué pasa? Explota. ¿Está acá conmigo? ¿Está acá conmigo? Pues vamos a abrirla. Cierra sus ojos ahí donde está. Yo siento de parte de Dios esta noche decirte, a través del Espíritu Santo, que Dios está trayendo no liberación solamente. Hay gente que espera liberación. ¿Sabes qué? Hay un área del Espíritu Santo que me encanta, se llama inteligencia. Se llama inteligencia, el espíritu de inteligencia. Y en un avivamiento necesitamos espíritu de inteligencia. Porque la iglesia necesita volverse inteligente. La iglesia necesita salir de la falta del conocimiento. Porque la ira orge es destructiva. ¿Sabes algo? Cuando vienen los juicios de Dios, ahí podemos ver lo destructivo que puede ser el Señor. Por eso hay un libro de los Hechos, donde se escribe todas y cada una de las acciones. Dios no olvida, pero perdona. Dios es grande en misericordia. Y es grande en misericordia porque Él puede ejercer juicio. Él sabe lo duro que puede ser con cualquiera de nosotros ejerciendo un juicio, ejerciendo la justicia de Dios. Su palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No te olvides que Él puede hacer juicio, que Él ejerce justicia. Es tiempo de decir: Señor, me arrepiento, cierro la puerta a la ira, cierro la puerta y decido madurar, decido crecer. Decido en esta hora renunciar a la ira. Padre, no quiero verme como esa coca que puede tener una apariencia, un interior que está en orden, pero vuelve el pasado, vuelve la reacción que grabé en mi consciente que no la iba a tolerar y me volvió la ira. O decidí acumular. Señor, en esta hora yo no quiero ser el mismo. No quiero ser el mismo. Me resisto a seguir igual. Padre, yo me arrepiento. Espíritu de Dios, he comprendido que ante la ira y el enojo nadie me puede asistir, ni la persona que más nos ama en la vida. Solo el Espíritu de Dios, solo el precioso Espíritu Santo. Por eso, Señor, en esta noche te pido con urgencia un encuentro con tu Espíritu. Vengo con urgencia, con necesidad de un encuentro divino con tu Espíritu.
Yo necesito dejar la ira. Yo necesito renunciar y cerrar la puerta. No quiero más la inmadurez. Que la inmadurez sea el puente para que la ira trabaje, el puente para que la ira se conecte en mi interior. Señor, en esta hora renuncio a la ira. Renuncio a la ira, renuncio. Diga ahí donde está, renuncio a la ira, Señor. Yo renuncio, Señor Jesús. Padre, en esta hora, Señor, oh, sí, abra su boca. Ahí donde está, ahí donde está. Cada uno sabe la dimensión de cómo el enojo ha sido y ha ido escalando posiciones en tu corazón. El enojo, si algo tiene una habilidad, es que se va posicionando progresivamente en las ideas. Y después de las ideas fuertes que había a través del poder del amor, que podíamos decir, nada nos podrá separar, de repente el enojo y la ira empiezan a crear caos. Y empiezan a ir en otra dirección de nuestra vida y empiezan a pensar, me divorcio, me separo. Nunca más volveré a estar con un hombre, con una mujer igual. Nunca más volveré a ir a un lugar de esa manera. A que me maltraten, a que me humillen. Nunca más. Y progresivamente la ira empieza a cerrar el corazón y el entendimiento. Pero hoy es tu tiempo, hoy es tu oportunidad de decirle a Dios, Señor, sáname, 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 Señor, sáname. Te pido perdón si yo he gritado, le he gritado a mi familia, le he gritado a mi esposo, a mi esposa. Perdóname, Señor, si también la ira la he contenido, que ni siquiera he podido llegar a gritar. Y en esta hora me doy cuenta que lo he acumulado y tengo un grito de desesperación en mi interior. Hay muchos que me dice el Señor, están con un grito de desesperación en su interior. Están hartos. Dice el Señor, no es lo mismo tolerar y pasar por alto que activar la responsabilidad emocional. Todo sacrificio que hagamos cuando estamos en ira será en vano. Será en vano porque tropezaremos con la misma piedra una y otra vez. Una y otra vez. No podremos tener buenas relaciones, no podrá haber trabajo en equipo, no podrá haber cultura de trabajo. No podrá existir esa famosa cultura. Porque nos gana la contienda y la soberbia. Por eso dile ahí a donde está, dile, Señor, en esta hora yo me arrepiento, Padre, te pido perdón. Ciertamente mucha gente me ha lastimado, me ha herido, pero yo entiendo que mi responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, es no darle lugar a la ira, es no dejar que el sol se ponga sobre mi enojo. Señor, en esta hora, gracias porque tú me hablas y me exhortas con amor. Me guías hacia las sendas de justicia y me haces descansar donde hay un pasto resplandeciente. Porque ¿quién sino tú para gestionar relaciones que habiendo estado rotos, quebrados, mutilados, heridos y maltratados,
Tú te conviertes en nuestro pastor para llevarnos al lugar del descanso. Y aunque anduviéramos en valles de sombra y de muerte, ahí gestionarías la relación y nos dirías: no temas. Señor, llévanos a convertirnos y a tener ese corazón precioso como el tuyo. Para que cuando veamos la oposición, veamos el miedo, veamos la oscuridad, veamos las tinieblas, veamos la ira en otro, veamos lo impropio en otra persona, veamos la inmadurez en otro, y aún inclusive nos topemos con la ofensa, podamos tener tu corazón para poderlos llevar a descansar en lugares donde está tu paz, donde está tu presencia. Señor, en esta hora con amor te pedimos, Padre, que recibas en esta hora nuestra expresión de gratitud, porque nos hablas a sabiendas de que hemos caído en los errores de la ira, a sabiendas que hemos caído, Señor, hemos tropezado con el enojo y le hemos dado lugar. Tú nos tratas con benevolencia, con amor y con prudencia. Señor, en esta hora decidimos madurar. Tomamos la decisión de recibir tu consejo y tu guía. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos y casi imposible airarnos. Señor, que tu gracia venga sobre cada uno de nosotros, tu gracia sobrenatural. En esta hora, Señor, envía a tus ángeles a libertar a cada uno de tus hijos, a romper todas las cadenas de opresión, de esclavitud que los han mantenido en esa condición agitada de sus sentimientos. Padre, que venga espíritu de inteligencia, Señor. Y que venga, Señor, el poder de tu amor, el poder de tu amor, el poder de tu amor, el poder de tu amor. Que amemos